Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López. ¿Qué tal, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Otra semana de Hablemos de Trading. Episodio 83 o 4, 84. 84. Ya son con este 84 episodios de excelente contenido de trading en español para toda Latinoamérica, para España y para todo el mundo, porque cada vez que vemos las estadísticas y los números, vemos como cada día llegamos a más y más países. Ya son más de 120 países del cual nos escuchan, siendo España el número uno. Saludo a toda la comunidad española que nos sigue, agradecidos por su apoyo y bueno, aquí estamos, continuando con este seriado que nos ha traído bastantes alegrías porque es un seriado en el que hemos venido discutiendo y mostrando, compartiendo lecciones de los libros más famosos que nos hemos leído y que nos han aportado muchísimo en nuestra carrera como trader y que desde hace bastante tiempo, desde el inicio de este podcast, lo teníamos en mente, pero capaz a lo mejor siempre lo posponíamos creyendo que podríamos hablar de otras cosas primero. Y la realidad es que ha tenido mucha receptividad de parte de todos ustedes, muchos correos, muchas interrogantes, y eso nos llena de alegría. Nos gusta saber que estamos motivándolos y que los estamos llevando a leer estos libros que estoy súper convencido, y Arturo también, de que van a cambiar la forma en que están haciendo trading hoy, porque las herramientas que dan estos libros son impresionantes. Y es por eso que hoy hemos escogido un libro que realmente marca un antes y un después en la forma en que van a ver los mercados eh, como un todo. Los mercados no solamente en la parte micro, sino yo creo que bastante en la parte macro. Cómo enfocarse en qué momento del mercado estamos. Y justamente en un momento del mercado que está bastante controversial, bastante volátil y que se adapta muy bien a una de las fases que estaremos discutiendo a continuación. ¿Cuál es el libro de hoy, Arturo? Arturo, creo que te perdí. Perdón. Realmente, bueno, nosotros iba a complementar un poquito con lo que estabas comentando, de que realmente nosotros, bueno, habíamos pensado en dejar el seriado hasta el episodio pasado, pero como les gustó mucho el seriado y lo han aprovechado y o sea, hemos sentido como bastante receptividad con eso, bueno, decidimos incluir o sea, otro libro eh, que no deja de ser, o sea, no es que sea menos importante que los otros, más bien este libro yo creo que, o sea, es una Biblia, al igual que el de O'Neill, es bastante, eh, ¿cómo explicarlo? Es bastante completo por la estrategia, al igual que con los otros autores que hemos conversado anteriormente. Bueno, el libro ya en sí como tal es de Stan Weinstein, que se llama Secretos para ser rentable tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas. El, este es un libro que también, bueno, es bastante técnico igualmente que el de William O'Neill, pero a mí lo que me gustó mucho de este libro es lo simple que es, como la forma de explicarlo y la forma de entenderlo. Hablando un poquito del autor y un poquito del libro, Stan bueno, es un inversionista que desde pequeño estuvo metido en el mundo de las inversiones, pero él se vuelve muy famoso por predecir una caída del mercado en el año de 1987. Y a partir de ahí como que le empezó a tener como muchas entrevistas, lo empezaron como a seguir y obviamente explicó como su estrategia. Y de ahí, bueno, surge este libro donde él explica paso a paso cuál es como la forma de operar de él y como la forma de cuál es su acercamiento al mercado. Eh, yo creo que también como los otros libros, esto es una lectura obligatoria, es un libro que inclusive de comentarios que he visto, yo en particular no soy de quedarme con un solo libro, pero, o sea, o con ciertas lecciones de un solo libro,
pero inclusive dicen que con este libro es con el único libro que necesitas para ser como rentable en el trading. Y sí, puede que sí, pero, o sea, también el de William O'Neill uno podría decir lo mismo, pues, así que... Es que eh, sabes qué me gusta de este libro, que sí, o sea, a mi parecer, eh, la gente tiene que leerse por lo menos todos los libros que hemos compartido en este seriado, eh, y algunos más bueno, que por cuestión de tiempo no nos dará chance de compartir. Y después de leerse todos esos libros, quedarse con el que más se parezca a ustedes, el que más les haga clic, el que ustedes consideren que le da más valor. Pero de todos los libros, yo creo que este es un libro que al final del día engloba todo lo que más o menos se verá en los otros libros, porque al final del día, aunque no estos temas de análisis de mercado o de análisis de la etapa de mercado realmente, no lo tocan los otros libros, al final del día el approach o la forma en que el libro o la estrategia de este autor la podrán aplicar en paralelo con las estrategias de los libros de O'Neill, los libros de Mark Minervini, el libro de Nicolás Darvas. Podrán agregarle factores que hay dentro de este libro a esas otras estrategias. Mientras que a lo mejor, y va a aplicar a todos ellos, mientras que a lo mejor será difícil combinar O'Neill con Darvas o Darvas con Minervini. En cambio, este libro es muy versátil y podrán adaptarlo a todo. Yo antes de arrancar con esto, nos saltamos un poquito la publicidad y voy a aprovechar de meterla aquí. Recuerden, por favor, seguirnos y recomendarnos. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Google Podcast, iTunes. Eh, si van a nuestro link en Instagram, podrán ver un glosario donde estamos, salen todos los links a todas las plataformas digitales. Estamos desde hace tiempo compartiendo y haciendo material para YouTube también, para las personas que, por lo menos ahorita en este caso, vamos a mostrar una imagen donde se va a ver una representación gráfica de este libro prácticamente. Entonces, así como les ha hecho, les ha servido a ustedes, así como les ha servido a todas las personas que semana a semana nos escriben y comparten con nosotros cómo les hemos ayudado. Compártanlo con los amigos que también les interesa el trading, porque sabemos que de esa forma podremos llegar a más personas y podremos impartir y ayudar a muchas más a lograr ese trading exitoso desde el punto de vista real y después, bueno, de años de experiencia que no serán tantos, pero bastante que hemos podido eh, afrontar y superar. Y es por eso que, bueno, que les recomendamos que nos sigan y les recomendamos que compartan el contenido. Ahora, volviendo con el libro, ya para entrar más en materia dura, el libro, una de las principales características o lo principal que se enfoca desde la portada del libro es en el análisis de la etapa de mercado. Stan hace un trabajo espectacular donde describe 4 fases de mercado y son 4 fases de mercado que si se van al podcast donde hablamos, al episodio donde hablamos del trading en base a volumen de Wyckoff, podrán ver que se parece muchísimo porque son también 4 fases muy similares. Una fase inicial donde eh, hay una acumulación de precios, siempre generalmente se ve una forma de un patrón, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo ascendente o descendente, y por lo general vemos como el precio se mantiene dentro de un rango. Esa sería la fase número 1, una fase de acumulación. La fase número 2 es ese momento en el cual el precio rompe por encima de esa fase de acumulación y emprende un camino alcista, con una tendencia alcista bastante definida. La fase número 2 es una fase nuevamente de acumulación, pero donde ya el precio pierde fuerza, pierde velocidad, pierde momentum, ya no hace nuevos máximos, sino que se mantiene dentro de este rango. Y por último, la cuarta fase es cuando cae por debajo de esa fase de acumulación y viene lo que en Wicco se conoce como distribución, pues un momento de caída de ese precio. Entonces, el libro está enmarcado dentro de estas 4 fases y a partir de ahí es que el autor está enfoca su approach, enfoca su estrategia de cómo operar los mercados, con una serie de parámetros y de reglas que, bueno, estaremos conversando el día de hoy. Sí, y que, o sea, básicamente se centra justamente en eso, en esas 4 etapas del mercado. Y yo creo que ya de ahí podríamos saltar directamente a la primera lección y es de que lo que podemos aprender de este libro, una de las cosas que podemos aprender es que
los mercados son cíclicos. Los mercados, las acciones son cíclicas y se mueven dentro de estas mismas fases que, como muy bien dijo José, se repiten a lo largo del tiempo y son muy similares las que establece Stan en el libro a las que establece Wyckoff también en su descripción. Que justamente, bueno, él habla bueno, por eso es que él, dentro del libro, él explica, bueno, en qué momento se debería poder tomar o sea, en qué momento serían los más provechosos para poder tomar una operacional largo, cuáles serían los mejores momentos para tomar una operacional corto, y establece muy bien cómo identificar o cómo podríamos identificar nosotros en cuál etapa nos conseguimos. Bueno, como muy bien dijo José, él habla de cuatro etapas, básicamente una etapa que es de acumulación, que él no le llama acumulación, sino le llama etapa base. Entonces, en esa etapa base, lo que empezamos a ver es, bueno, el precio moviéndose como en un rango. Entonces, él o sea, tienes una resistencia bien definida, un soporte bien definido y el precio empieza a moverse alrededor de esa zona. Puedes observar o sea, volúmenes fuertes, picos de volumen cuando tocas la resistencia y cuando tocas las zonas de soporte, indicando bueno, como esa entrada de compradores o vendedores dependiendo de la zona donde te encuentres. Y justamente esa zona es como un punto de equilibrio. Él la llama esta etapa uno y la etapa 3 que es como la fase de distribución, que él llama la etapa 3 como la fase tope. Son muy similares, ¿verdad? Solamente que eh, o sea, la diferencia está en el proceso o el movimiento del precio que viene después de esta fase. O en la fase 2 y la fase 4 también son muy similares, solamente que una es en tendencia alcista y la otra es en tendencia bajista. Entonces, la etapa 2, que sería es como la fase de ascenso, que como la que él llama, el precio rompe esa zona de resistencia, ¿verdad? De la etapa base y empieza a subir hasta que llega a esta fase a esta fase tope donde nuevamente vuelve a caer. Cuando se rompe el soporte de esa fase tope, ¿verdad? Pasamos a la etapa 4 y en esa etapa 4 lo que empezamos a ver es una fase descendiente donde el precio empieza a caer en una tendencia bajista. Ahora, muy importante porque él utiliza una media móvil que José considera mucho en su estrategia, que es la media móvil de 30 periodos. Él ve todas estas fases, o sea, todo este movimiento del mercado, vamos a llamarla ciclicidad del mercado, él la ve en temporalidades semanales y en temporalidades mensuales incluso. Y él utiliza esta media móvil o sea, es una media móvil simple de 30 periodos, que la utiliza también para ver, dependiendo de cómo se esté comportando en esta temporalidad semanal, él puede observar, bueno, cuál es la tendencia que tiene, inclusive la etapa donde se encuentra. Y es muy importante para el cambio de una fase u otra, esta media móvil. Tú, José, puedes complementar más que la utilizas mucho más que yo. Bueno, a mí me atrapó muchísimo el libro y eso es lo que lo comentó Arturo al inicio. Este libro se deja leer muy fácilmente. Es un libro una lectura muy ligera, porque, bueno, lo hemos compartido con otros libros. A uno que le gusta el trading, generalmente los libros de trading, por más que nos gusten, hay unos que se hacen pesados y unos que se hacen mucho más suaves. Y este, junto con el de Darvas, creo que son los dos libros que son más fáciles de leer. Yo después que leí este libro, no solamente la fase que muy bien dijo Arturo y usó una palabra espectacular que es identificar la fase, me quedaron esas dos cosas, aprender a identificar la fase de mercado en que estamos. Y para la lección número 2 vamos a ver lo importante que es esa correcta identificación de fase y la media móvil de 30 periodos. Hasta el día de hoy, desde que me leí ese libro, yo eliminé todas las medias móviles que tenía en mi pantalla, la de 50, la de 200, la de 10, la de 20, y me quedé solamente con esta. Y es que
una de las reglas fundamentales que usa él en su libro es que usa esta media móvil de 30, que tiene una razón muy específica y él en el libro la abarca, pero hay una entrevista muy famosa de él que está en YouTube, que se la podemos compartir el link con muchísimo, muchísimo cariño si nos escriben por las redes sociales o por nuestro correo, correo.htt@gmail.com, donde él explica el por qué usa esta media móvil. La media móvil de 30 periodos en semanales representa la misma línea de 200 periodos en la diaria. Y cuando nos vamos a los 365 días del año, la media móvil replica aproximadamente las mismas semanas de trading fuera de fines de semana que tenemos en un mercado normal. Entonces, por eso es que él la usa tanto. Una de las reglas que él usa es que él nunca compra una acción que no esté por encima o cercana a romper la media móvil de 30. Y nunca shortea o vende una acción que no esté por debajo o por romper la línea de 30 periodos en semanal. Entonces, a partir de ahí, realmente como que hizo un cambio en mi manera de ver el trading porque me ayudó muchísimo. Primero, identificar, porque ahorita vamos a compartir una imagen donde vemos una gráfica y donde se ve muy claramente la línea y vemos cómo, tomando solamente ese principio básico como regla, partiendo de lo importante de tener reglas y un plan definido en el trading, al tú colocar la media móvil de 30 en una temporalidad semanal y tratar de mantenerte eh, comprando por encima de la media móvil o vendiendo por debajo, ya inmediatamente te da unos parámetros muy bien definidos. Cuando tú ves hoy por hoy, cuando yo veo una gráfica, busco inmediatamente patrones, pero lo primero que hago es identificar en qué fase del mercado estamos, después identifico dónde está mi precio en relación a mi media móvil y en base a eso es donde me enfoco si quiero o no quiero comprar, si quiero o no quiero tener exposición en esa acción. Y es que eh, y es donde vamos a la segunda lección. Y no sé si ya puedo saltar a la segunda lección, Arturo. Sí, no, claro, por supuesto. Igual si quieres te comparto el ejemplo para que lo puedas explicar y así lo unes con la segunda lección. Sí, sí, por favor, por favor. Aquí vemos para las personas que nos están escuchando y ahora para las personas que nos ven en YouTube, tenemos la gráfica de Amazon en semanal. Y la media móvil que tenemos en la pantalla es la media móvil de 30 periodos. Inmediatamente, ¿qué es lo que vemos cuando nos identificamos en esta acción? Yo hoy por hoy, viendo esa gráfica, inmediatamente puedo identificar que estamos en una fase 4. Ya pasamos la fase tope que bien define Stan en el libro y ahora estamos en una fase de caída, fase 4, donde el precio está haciendo nuevos mínimos con respecto a los últimos meses de trading. Inmediatamente vemos dónde estamos el precio comparado con respecto a la línea, a la media móvil de 30 periodos. Ya inmediatamente esta es una acción que yo descarto para cualquier tipo de compra. Sencillamente no me interesa estar en una acción que está en una fase de caída. Y es donde entramos en la segunda lección. Recordando que hemos tratado de hacer este seriado en base a lecciones que nos han dejado estos libros, buscando motivarlos a ustedes a que se lean el libro, porque no hacemos nada contándoles o haciéndoles un resumen extenso del libro cuando, si no tienen tiempo, yo creo que con este podcast le dedican media hora, 30 minutos, 40 minutos y se van con una idea bastante clara de qué dice este libro. O por otro lado, puede iniciarles esa curiosidad y pueden leérselo. Es importante, y esta es la segunda lección, tratar de sumar aspectos, sumar evidencias que nos permitan a nosotros tener la mayor probabilidad o posibilidad de tener una operación ganadora. Y es donde en este punto nos enfocamos. Si buscamos tratar de tener todas las evidencias que nos permitan entrar en una acción que sea lo más positiva posible, donde tengamos mayor probabilidad de éxito, no nos interesa entrar a largo en una operación de una compañía que está en una fase 4 con una inminente caída, cayendo cada semana un poco más. Obviamente nos interesa, en este caso, si nos gusta el shorteo, shortear, porque estamos en una acción que tiene una tendencia bajista en este momento, está en fase 4, o sea que está cayendo, ya pasó su fase tope, está por debajo de la línea de 30 periodos, entonces ya vengo sumando mi evidencia. Si esta fuese una acción que yo buscara comprar, estaría buscando una acción que esté, número uno, por encima de la línea de 30 periodos. Número dos, que esté en una tendencia clara
alcista. Y es lo que la media móvil de 30 periodos me da. Me define una tendencia. Y después buscaría estar en qué fase del mercado. O en una fase 1, una fase base, o en una fase 2, con una tendencia y ya haciendo nuevos máximos. Esa suma de evidencia es lo que me da mi convicción para entrar en un nombre y que me permita a mí tener tranquilidad sabiendo que puede que sea negativa, puede que sea positiva la operación, no lo vamos a saber sino hasta que después estemos dentro de la operativa y es parte de la forma de operar y cómo hay que hacerlo, pero sí me da un poco de tranquilidad y convicción de saber que tengo las evidencias a mi favor. No sé qué opinas tú, Arturo. No, es que es perfecto. O sea, a ver, como para aportar un poco más a tu idea. Tenemos que recordar que el trading al final son probabilidades, es un juego de probabilidades esto. Y siempre va a quedar la incertidumbre, pero el, a mí este ejemplo me encanta porque estamos hablando, esto es Amazon hoy día, o sea, realmente estamos en o sea, el precio de Amazon cerró el viernes pasado en justamente este precio. Y a mí lo que me llama la atención es, vean, o sea, esto es velas semanales Amazon y fíjense que se puede identificar perfectamente como las cuatro etapas. O sea, fíjense que Amazon lo que hace es como cierta acumulación y fíjense que esta línea verde que a veces se torna amarilla, representa la media móvil de 30 periodos y fíjense que la línea verde venía con una clara tendencia alcista y lo que empieza a hacer es como que se empieza a aplanar. Cuando se empieza a aplanar, ¿verdad? Ahí ya está ocurriendo algo, o sea, algo te da una señal de alerta. Entonces, justamente como esto hizo la continuación al movimiento alcista, se puede hablar de que hay una fase, una etapa, la etapa base acá. Entonces, fíjense que el precio empieza a como oscilar alrededor de esa misma media móvil, pero tenemos una zona de resistencia bien definida. También podríamos dibujar una zona de soporte bien definido, pero acá el patrón de triángulo ascendente se ve como el propio patrón como de lanzamiento para la siguiente etapa. Entonces vemos que acá no, a ver, creo que quiero ver es el volumen, porque si hay algo que se enfoca mucho también, están en su libro, es los rompimientos de estas zonas, de estas etapas, de cómo se comporta el volumen en ese caso. Entonces, fíjense que acá ocurre el rompimiento de la zona, ¿verdad? Ocurre con fuerte volumen, si no me equivoco, es una de estas velas que fíjense Y ya que veníamos con contracción de volumen. y que se venía, claro, todo es en este punto, fíjate que el volumen viene cayendo y este volumen fue el volumen de rompimiento. Entonces eso muestra mucha intención del cambio. Fíjense que otra vez, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la media móvil de 30 periodos se empieza o sea, deja o sea, de volverse plana, vuelve a tener como cierta tendencia y otra vez se empieza a aplanar en esta zona. Entonces eso ya es como una señal de alerta. Cuando el precio empieza a romper esta media móvil de 30 periodos, es como, mira, ojo, algo está sucediendo, porque fíjense la fuerza que viene teniendo o sea, Amazon en este caso, en esta zona 2. Entonces, este ejemplo lo consiguió José y me pareció perfecto porque es que muestra toda la zona. Fíjense que ahora hay un rompimiento de la zona de soporte, el precio se mantiene por debajo de la media móvil de 30. Entonces, ¿qué va a empezar? Bueno, va a empezar una zona de descenso, o es lo que más, o sea, lo más probable que vaya a ocurrir. Entonces, con este mismo tema de las probabilidades, están en el libro, él te indica que, bueno, que las mejores zonas para compra, cuando las probabilidades están como más a tu favor, son acá. O sea, ya, déjame dibujarlo, lo voy a dibujar con un rectángulo. Él dice que o sea, las mejores zonas de compra son justamente cuando pasamos de la etapa 1 a la etapa 2, cuando hay un rompimiento de fase, cuando hay ese cambio de fase. Justamente porque en ese momento lo que vas a hacer es que o sea, se va a iniciar la fase ascendente y entonces vas a tener todo el recorrido o una buena parte del recorrido de la fase 2. El peor momento para hacer una compra, ¿verdad? Sería, bueno, ya cuando estás llegando a esta zona, porque ya empieza la etapa de consolidación, empieza esa etapa tope y entonces ya el movimiento no va a continuar. Entonces,
al igual, esto ocurre igual cuando vas a hacer una operación al corto. El mejor momento para shortear acá, en este caso Amazon, es en este cambio de la zona 3 a la zona 4, porque es cuando las probabilidades están más a tu favor. Y eso es, ojo, me refiero a las probabilidades, es por el cambio de fase, porque siempre va a quedar esa incertidumbre de tú puedes comprar acá independientemente de la fase en la que estés, y ya cuando compres o la operación se va a tu favor o se va en contra. Entonces, yo me refiero en general al mercado. Entonces, para shortear, el mejor momento es justamente al pase entre la zona 3, o sea, entre la etapa 3 y la etapa 4, porque nuevamente vas a tener todo el recorrido de la fase de la etapa 4 hasta volver a nuevamente la fase 1. Yo creo que son muy, o sea, es importante recalcarlo. Igual están en su libro, él ocupa mucho esto que comenta, lo comenta William O'Neill en su obra, también lo comenta Minervini en su obra, que es escoger las mejores acciones dentro de las mejores industrias que se estén comportando en el mercado. ¿A qué me refiero con eso? Si estamos en una etapa 2 y el mercado va en una tendencia, en una fase ascendente, ¿verdad? Es conseguir las mejores acciones dentro, o sea, o las mejores industrias, las mejores acciones dentro de esas industrias que estén liderando el movimiento. ¿Y qué es lo que hay que hacer? O sea, una vez que consigues que ya el movimiento de esa acción está en una etapa ascendente, conseguir patrones técnicos, patrones de lanzamiento, puede ser un triángulo ascendente, puede ser el rompimiento de una zona de resistencia, eh, cualquier patrón técnico que te guste, y en ese punto es donde tú vas a hacer la compra. O sea, no es comprar por comprar, no es, rompió esta zona, está en la etapa 2, compremos. No, es comprar con basamento, es comprar con un indicativo en la gráfica. Entonces, no sé si con esto, o sea, como que me doy a entender de que como una suma de factores que tú vas haciendo, o sea, que tú vas tomando para poder tomar esa operación. Incluso están en el libro, habla sobre la triple confirmación. Eh, él, para no explicarlo muy, o sea, para no darle tanta larga a ese tema, él habla de que cuando o sea, se creó un indicador que es el Mansfield Relative Strength, que es la fuerza relativa de la acción frente al mercado. Entonces, ese indicador, él toma, esa triple confirmación se compone de, primero, el rompimiento el pase o sea, el rompimiento con volumen, ¿verdad? De la fase de la etapa 1 a la etapa 2, ¿verdad? Aparte, que hay una confirmación con volumen, sería la segunda consideración, y la tercera es que la fuerza relativa, esa fuerza relativa o sea, tiene una línea media que es la línea de cero, ¿verdad? Y cuando está en valor negativo, o sea, la idea es que es comprar, o sea, la tercera confirmación sería que esa línea de esa fuerza relativa cruce la línea de cero y se torne positiva. Entonces, a partir de ahí, él creó esa triple confirmación, cosa que a mí me pareció súper interesante porque yo creo que, y de ahí va ya la tercera lección. Eh, el sistema de Stan es muy simple, y yo creo que nosotros queremos es dejarles como tercera lección es que mantengan simple su sistema, mantengan simple su estrategia. Eh, um, Fíjense que estas tres confirmaciones son precio, volumen y un indicador de fuerza relativa. Es una media móvil de 30 periodos que tiene. No llenen sus gráficas de muchos indicadores. O sea, al final eso no les va a dar la rentabilidad. Eso lo que les va a dar es más ruido. Creo que, bueno, lo hemos comentado muchas veces acá en el podcast, que yo cuando inicié colocaba cualquier cantidad, pero muchísimos indicadores,
Y era algo así como, ya, si sucede esto, 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 y esto, y esto, y esto, compro. Ya, compraba y la operación era negativa. Entonces es como dejar, o sea, evitar o dejar de buscar que todas las operaciones sean positivas y más bien o sea, poner las probabilidades a tu favor con un sistema sencillo que no sea, o sea, que sea como fácil de interpretar, fácil de utilizar y listo, y tomar la operación, y que al final el manejo del riesgo es lo que te va a permitir ser rentable, no el querer ganar todas las operativas. Entonces, no sé, José, qué opinas tú de eso? Bueno, primero, eh, tocando un poquito nada más, o para hacer una pequeña aclaración, porque sé que muchas personas, y si nos están escuchando personas que tienen poco tiempo en el trading, sé que cuando hablamos de gráficas semanales, a lo mejor les da un poco de miedo o los alejamos un poco, pero también es aplicable a time frame inferiores. Por ejemplo, una forma muy fácil y efectiva de usar esta metodología en un time frame de 1 hora, de 4 horas o diaria, es que si nos vamos a esta temporalidad semanal, donde estamos viendo la fase que está en el mercado, es tan sencillo como identificar en qué fase estamos. Por ejemplo, esta acción, Amazon, que está en una fase 4 con una fuerte caída, y venimos hablando y siendo consecuentes con el tema de la suma de evidencias para tener una probabilidad de mayor certeza a la hora de entrar en una operativa. Si nos vamos a lo semanal y vemos que estamos en una fuerte caída en fase 4, bueno, podemos tranquilamente en nuestro plan de trading irnos a una temporalidad diaria de 4 horas o incluso de 1 hora y buscar operativas al corto. De esa forma, ir con la tendencia y tenemos ya el gran peso de que sabemos que en un time frame superior, lo más probable es que sigamos cayendo. Si estamos en una tendencia bajista, es muy difícil que en una operativa de 1 hora tengamos más probabilidades de comprar y que el precio suba que simplemente shortear y que el precio sigue cayendo y capitalizar en esa caída del mercado, en esa caída de la acción, en una fase 4 que está tan bien definida. Entonces, si eres day trader o si eres un swing de gráfica de 1 hora, donde mantienes operativas a lo mejor un día, 2 horas, 3 días, bueno, te puedes ir a la gráfica semanal. Cuando estés haciendo tu semana de trading, a lo mejor tienes 4 o 5 nombres, te vas a tu gráfica semanal, identificas la fase del mercado y después, solamente con identificar la fase, ya podrás saber, mira, Amazon me gusta solamente para short. Y esta semana me voy a enfocar solamente en los shorts de Amazon. ¿Por qué? Porque tengo una fase muy bien definida y ya sé que lo más probable es que sigamos cayendo. Porque hay una gran realidad. Aunque no sabemos lo que pueda pasar mañana, no sabemos si mañana Amazon rebota, lo más probable es que este tipo de caídas requieren tiempo para sanar. Cuando las caídas son tan fuertes, requieren tiempo para volver a una fase uno, a esa fase base, como bien lo dice Stan y lo dice Arturo, donde el precio nuevamente haga una acumulación, tengamos contracción en volumen, tengamos bajo rango y podamos nuevamente subir. Entonces, eso es una muy buena recomendación. Y por otro lado, ya para cerrar con lo que fue la tercera lección que muy bien definió Arturo, mantener las cosas simples. Sabemos que es difícil, pero creo que una de las razones por la cual Stan no es más famoso, Stan no es, la metodología Stan no ha llegado a más personas, es por lo simple que es. Pero por eso es que Stan es un trader tan exitoso. Porque una metodología simple, fácil de adaptar, fácil de que la podamos introducir y adaptar a nuestro sistema de trading. Y esa facilidad, esa simpleza que tiene esa estrategia es lo que lo hace poderoso. Tener pocos indicadores, pero tener estrategias y reglas bien definidas que nos ayuden a mantener un camino estable en el trading. Recordamos, todos estos datos que les dimos hoy de las lecciones, de las fases del mercado, tienen que ir acompañados de una relación riesgo-beneficio, tienen que ir acompañados de un buen manejo de riesgo y, por supuesto, tienen que ir acompañados, como bien hablamos en el libro anterior, de una psicología eh, bien precisa, una buena psicología en el trading que nos mantenga del lado de la mentalidad ganadora, pero una mentalidad enfocada en la estadística para poder mantener las cosas bien a raya y saber cómo llevarlo rentable a largo plazo. No queremos hacernos ricos en 2 días porque no lo vamos a lograr. Y si te haces rico en un día, lo más probable es que te hagas pobre al día siguiente. Yo creo que con eso ya pudiéramos cerrar las lecciones del día de hoy. Eh, Buscando siempre abrir el apetito para que ustedes vayan y
nos escriban a nuestro correo electrónico, le podemos compartir este libro en formato PDF para que se lo lean y profundicen en las lecciones que hoy compartimos. Ojo, yo quería como acotar de que tener un sistema simple o una estrategia simple no significa que tu operativa no sea robusta. O sea, me refiero de que tu operativa sea simple, de que tengas pocos indicadores, de que tengas, no significa que no tengas como solidez en tu plan de trading. O sea, me refiero a tener unas buenas reglas de gestión de riesgo, de tener una buena psicología. Todo eso va sumando para que para que como que la estrategia sea lo más sólida posible. Entonces, mantener simple tu sistema, pero sólido todo el plan como tal. No sé si, o sea, es separar esas dos cosas, o sea, como que una cosa no va con la otra. Es que el Eh, hecho de que sea simple no significa que sea fácil. Es por eso que hemos dicho, el buen trading puede llegar a ser muy simple, pero nunca es fácil. Sí, así mismo, es que es justamente eso, o sea, muchas veces uno ve este tipo de estrategias y uno dice, ve, qué sencillo es, o sea, qué fácil lo hace ver el autor, pero detrás de eso, o sea, es como, bueno, como detrás del éxito de cada persona, tú no sabes como cuántos platos rotos vienen detrás, pues, entonces, de ahí viene como la solidez del plan, la solidez de uno como persona, pero tu estrategia, tu forma de operar es sencilla, el tema está en saber tener esa buena psicología, de saber cumplir tu plan de trading a cabalidad, no saltarte tus reglas. Ahí es como que está lo complicado, siempre arriesgar el mismo porcentaje, saber cuándo ser agresivo, saber cuándo ser un poco más conservador. Ahí es donde está como la dificultad de esto. Igual, bueno, ya como para cerrar, ojalá que se puedan leer el libro y que lo aprovechen. Igualmente, como todos los otros episodios, siempre hay muchas más lecciones. Nosotros sacamos las que nos parecen más relevantes y que les puedan servir como de más provecho. Pero bueno, no me quiero despedir sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como hablemos.d.trading, en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico, cualquier consulta, cualquier sugerencia, cualquier feedback es correo.hdt@gmail.com y bueno, nuestro canal de YouTube donde estamos compartiendo igual los episodios es Hablemos de Trading. Bueno, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Muchas gracias, José. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.